paraguas, bajo el manto de lo que vinieron a denominar el pluralismo democrático. No solo era la democracia, ¿no? La democracia en términos de lo que recuerden ustedes, el derecho constitucional o la teoría del Estado, sino algo más sofisticado, si se quiere, porque precisamente tenía en cuenta la sociedad. O sea, tenía en cuenta en qué tipo de sociedad estábamos, ¿no? Una sociedad que empezaba a ser, grosso modo, y ya sé que esto no es para todos los casos igual, una sociedad de clases medias, una sociedad urbanizada, ¿no? La gente deja el campo para ir a vivir a las ciudades. Esto ya lo venía haciendo, por supuesto. Piensen ustedes el gran Londres o el gran París o la gran Nueva York del siglo XIX, pero como fenómeno esto va acaeciendo en distintos países, ¿no? Una sociedad también secularizada, donde la religión queda recluida en el lado íntimo, en el lado privado, ¿no? Y por consiguiente la confesionalidad de la política también queda a un lado. Una sociedad que va a configurar individuos que poco a poco van teniendo identidades múltiples y lealtades múltiples. Es decir, identidades múltiples que trascienden clichés que se habían vivido hasta ese determinado momento y que van a ir rompiéndose como consecuencia de sucesivos cambios culturales. El pluralismo democrático va a estar atento a estos cambios sociológicos, porque va a formular que la política debe articular estos grupos en el seno de la liza política, a través, sí, de instancias clásicas que no eran de ese momento, que ya eran viejas, como eran los partidos políticos, ¿no? Los partidos integraban distintas sensibilidades, ¿no? Pero también a través de distintos actores que tenían una presencia muy clara en la vida política, en la vida pública. Piensen ustedes en los colegios profesionales, piensen ustedes en los sindicatos, piensen ustedes en las universidades, en las grandes universidades, piensen en asociaciones de empresarios, piensen más adelante en asociaciones de consumidores, piensen en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Bien, todo ello configuraban un enorme complejo societal que de alguna manera intervenía en política, de manera a veces directa, y había cierta forma de corporativismo, porque había sectores de la política, el Consejo Económico y Social, por ejemplo, que se va a articular constitucionalmente, lo conocen muy bien. Era un organismo en el que patrones y trabajadores se articulaban en el orden político y tenían una capacidad de veto en el orden político. Capacidad de veto, eran jugadores de veto, ¿no? El Consejo de Universidades, ¿no? Donde se reunían los rectores y la voz del Consejo de Universidades era absolutamente imperativa para determinados momentos en el proceso de políticas públicas. Ya no digamos el papel de los medios de comunicación creando opinión pública que hacía tambalear a gobiernos o podía dar el éxito, podía dar el triunfo electoral a nuevas formas políticas. Este escenario, muy bien definido por un autor norteamericano, por Robert Dahl, va a venir acompañando a la democracia. Es decir, la democracia es Estado de Derecho, es división de poderes, pero también es articulación de este tipo de intereses, a través de distintos mecanismos. Y, por supuesto, la democracia son elecciones. Elecciones que supone que el que tiene el poder puede perderlo. Y quien no está en el poder tiene posibilidades de llegar al poder. Bien, este marco que conocemos de sobra ha definido la política, repito, muy claramente desde los años 50 hasta prácticamente la actualidad. Y se consolidó, porque evidentemente no era un marco universal, se consolidó el año 89. La caída del muro de Berlín
las transformaciones que se van a dar en el este de Europa, la caída de la Unión Soviética o la desaparición de la Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética, van a plantear un escenario en el que Huntington va a sonreír porque es el éxito de su teoría de la tercera ola democratizadora. Es decir, la humanidad venía avanzando en términos de democracia y este era el último momento. Y un alumno suyo, un discípulo suyo, Francis Fukuyama, teorizó y dijo el fin de la historia. Y esto ya se ha sentado. Por eso antes les decía que en Guatemala en el 86 o en España en el 75 se decía, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Esa es nuestra perspectiva, es la tercera ola. Es decir, es conseguir esa poliarquía teorizada en los términos que les he venido diciendo, porque éramos sociedades muy iguales, ¿no? Éramos sociedades donde de alguna manera había triunfado la visión de la sociedad de consumo, ¿no? Una sociedad de consumo que el gran escritor portugués, premio Nobel, Saramago, va perfectamente a definir en una de sus grandes novelas, ¿no? A propósito de ese mundo subterráneo en un supermercado, en un gran centro comercial. Y estoy hablando, Saramago escribe esta obra justo antes del comienzo del nuevo siglo, y que otro autor, Zygmunt Bauman, va a categorizar con la idea de las sociedades líquidas, ¿no? Pero son sociedades de consumo. Son sociedades donde lo que predominan, si se dan cuenta, son tres características que han definido nuestra vida social y política desde entonces. La primera característica es la competencia, ¿no? La competencia, es decir, de lo que se trata es de competir a través de distintos patrones. No la solidaridad, no la cooperación, etcétera, la competencia. La segunda idea que va a estar claramente grabada es la idea de la individualización. Es decir, un poco la idea de, en consonancia con lo anterior, del sálvese quien pueda, pero también de que el sujeto es el individuo. Y la tercera idea es una búsqueda de cierta neutralidad ideológica. Bueno, esto se da en un marco, además de globalización, de camino hacia la globalización. Es decir, globalización económica, globalización financiera, porque nunca globalización del movimiento de personas. Va a haber globalización en el movimiento de mercancías, va a haber globalización en el movimiento de capitales y no va a haber globalización en el movimiento de personas, aunque es imposible poner puertas al campo y la inmigración va a definir clarísimamente también esta época. Bueno, este es un escenario que, desde la perspectiva de la ciencia política, y a propósito de la presentación del observatorio que hemos visto y que me congratulo enormemente porque se haya dado este paso, desde la ciencia política esta situación va a conjugarse a través de distintos trabajos que tendrán como objetivo la medición de la democracia. Algo que a priori es muy difícil, ¿no? Porque uno piensa, caray, es muy difícil, el concepto de democracia es muy complejo. ¿Cómo vamos a medirlo? Bueno, esto cuando algunos de mis estudiantes, que son muy críticos, inmediatamente dicen, eso es imposible, profesor. Y yo les digo, ¿y cómo es posible que hayamos sido capaces de medir la temperatura? Ya nadie nos cuestionamos, ¿no?, la medición de la temperatura, ¿no? Cuando decimos siento calor, siento frío, ¿eso no es eso muy difícil? Si se lo preguntamos a un niño de 4 o de 5 años, oye, eso ¿lo puedes medir? No, papá, abuelo, mamá, no, tengo frío, tengo calor, pero no sé medirlo, ¿no? Bueno, lo hemos medido y ya nadie nos planteamos en esa medición. O la medición universal métrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la democracia puede medirse y puede cuestionarse la medición. Y esto se ha hecho en los últimos 25 o 30 años y hay unas instancias muy buenas de gente que lo trabaja muy bien, de gente que además nos dice cómo lo hacen y que están ahí, están en abierto. Es el proyecto de variedades de la democracia de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, es el proyecto de la Fundación Bertelsmann, ¿no?
el índice de... se me fue. El índice de The Economist Intelligence Unit, el índice de IDEA Internacional, un think tank internacional que tiene su sede en Estocolmo. Es decir, está ahí, hay una posibilidad. Y si podemos medir la democracia, y esto nos daría no solo para otra charla, sino para un seminario, si podemos medir la democracia, entonces podemos saber dos cosas. Podemos hacer dos cosas. La primera cosa es que podemos decir cómo estamos con respecto a ayer. Cuando nosotros decimos, hoy qué mal estamos hoy, qué mal estamos, este año que estamos es el año peor de nuestro... Bueno, ¿cómo lo sabes? Hoy sabemos que el día está más caliente o más frío que ayer gracias a la temperatura, no gracias a nuestra sensación subjetiva, ¿no? Si hablamos de calentamiento global, guste o no guste ese tema, es porque tenemos una medición objetiva que nos dice que hay más, que hoy los veranos, en Europa estoy pensando, en España, son más calientes que jamás desde que tenemos mediciones. Entonces, esto no es opinable, es un dato, ¿no? Bueno, pues lo mismo nos ocurre si podemos medir la democracia, podemos decir si en el año 2024 estuvimos mejor o peor que en el año 2020 o que en el año 2016. Y otra cosa que podemos hacer es cómo estamos con respecto a nuestro vecino. Posiblemente no, seguro, El Salvador hace 7 años ranqueaba en los índices de calidad de la democracia en un puesto superior al de Guatemala. Hoy no, hoy claramente no. Hoy Salvador se ha hundido. Y ese es un dato. Es decir, con independencia de que te guste o no te guste el tipo de régimen, el tipo de presidente, lo que esté pasando en el país en cuestión. Esto es algo que hacemos, entiéndanme, me pongo en plan profesoral, en un laboratorio, digamos, ajeno a las influencias que podamos tener de los gustos políticos de cada uno, de cada quien. Bien, entonces, en este escenario que estoy planteando, hay un año que es, yo diría, y ahora me centro en América Latina, que es el año el año de cambio, que es el año 2015-2016. Hasta ese momento los índices agregados mostraban una tendencia al alza, ligeramente al alza o estable. Pero a partir del año 2016 se produce una pequeña involución y a partir de ese año no hemos dejado que descender en el índice. No de una manera abrupta, no se trata de un declive, no se trata de un desastre, pero sí de lo que podríamos denominar una pequeña involución. Es ese año mágico, diríamos, de 2016, en el que yo me replanteo lo que les estoy planteando ahora mismo, ¿no? Y ese año, es decir, y estamos entonces ya acercándonos a una década, porque estamos ya en la segunda mitad del año 25, ¿no? Va a tener además dos momentos, si quieren ustedes, exógenos, uno muy claramente exógeno en la política, los otros dos momentos no tan exógenos, pero el momento exógeno es la pandemia, evidentemente. Porque la pandemia va a movernos el piso a todo el mundo. Y nos va a mover el piso a todo el mundo en algo que me parece que es muy importante, que ha acontecido y que ha transformado poco a poco nuestras vidas, que es la revolución digital. La revolución digital, que en la pandemia va a cobrar sentido. Es decir, porque en la pandemia nos vamos a dar cuenta de qué tanto o cuánto de útil es lo digital. Cuánto de útil es tener cenas con amigos digitalmente. Cuánto de útil es poder hacer el trabajo en casa de manera digital. Cuánto de útil es seguir informados de manera digital y interactuar. Algo que ya veníamos haciendo, que no era nuevo, que no se va a inventar en el año 2020, pero que en el año 2020 como que eclosiona y se introduce de lleno en nuestras vidas para no salir de las mismas. Y en términos políticos vamos a encontrar, sí, dos graves acontecimientos en una zona relativamente próxima del globo terrestre, como es la frontera entre Ucrania
y Rusia, y como es también la frontera entre Gaza e Israel. Si ustedes ven el mapa, son sitios siniestramente cercanos, ya digo, dentro del globo. Pero, sobre todo, va a ser el fenómeno de lo que vamos a llamar, y que hoy todavía no sabemos en qué va a concluir porque estamos inmersos en ello, la disrupción trumpista. Entonces, la disrupción trumpista que llega en el 20 de enero pasado, y que tiene su proyección en dos grandes, para mí, si quieren, fotos. No son fotos, es una clara fotografía, que es los invitados a la toma de posesión de Trump, en la que codo con codo aparecen los grandes maestros del mundo empresarial digital. Y el segundo momento de impacto es la reivindicación del MAGA, del Make America Great Again, en el discurso de toma de posesión, que se va a centrar en el país en el que estoy viviendo, es decir, en Panamá, y en la épica de la construcción del Canal de Panamá y lo que fue en su momento el destino manifiesto de Theodore Roosevelt a principios del siglo pasado, y que va a inaugurar el gran siglo americano que ustedes también conocen. Bueno, este momento, este lapso del 16 al 24, si quieren, se rompe entonces en el año 25 y aparece una nueva época, un nuevo momento. Este nuevo momento, esta nueva época, la voy a llamar posdemocracia. Pero quiero volver un poquito antes para que veamos que las cosas tampoco ocurren así porque de pronto abrimos la persiana porque nos hemos levantado y dice, ha salido el sol. No, aquí hay un proceso, ¿no? Para decir ha salido el sol, ¿no? De alguna manera, a lo largo de 35 años, realmente, es decir, a lo largo desde esa caída del telón de acero que les decía del año 1989 a este final del año 2024, había habido muchas cosas, ¿no? Había habido, por ejemplo, ya un claro cuestionamiento de ese escenario que les planteaba de alejamiento, por ejemplo, de la religión. Había habido una recuperación de actitudes religiosas en clave fundamentalmente evangélica, pero no solo evangélicas, ¿no? Se había dado también una suerte de eliminación de los jugadores de veto. Es decir, los sindicatos habían ya empezado a desaparecer, habían empezado a cobrar fuerza. Claro, ustedes me van a decir, oiga, ¿cómo que no? Si están ahora mismo, están delante del Palacio Presidencial, están ahí. Pero piensen que hablo en términos más globales. El papel de los grandes medios de comunicación ya se había ido deteriorando enormemente. Se había ido también deteriorando enormemente la capacidad de influencia del mundo intelectual, de las universidades, de los grandes pensadores, ¿no? Estábamos también en un momento de satanización del DEI, en términos de la política norteamericana, de la diversidad, igualdad y equidad, diversidad, equidad e inclusión. Se había dado también claramente a un escenario de conato que se va a consolidar en el 25 de nacionalismo
de nacionalismo económico en el ámbito de los mercados, y lo electoral empezaba a ser cuestionado. O sea, un presidente o varios presidentes, estoy hablando ahora mismo de los dos países más grandes de América, Estados Unidos y Brasil, habían cuestionado su pérdida de las elecciones y habían cuestionado los resultados electorales. O sea, es decir, que el perdedor cuestione, invalida de alguna manera el proceso, ¿no? Bien, este escenario es entonces el que, si se dan cuenta, me lleva a plantear este escenario de postdemocracia. ¿Por qué en este escenario, y permítanme que, y ayer lo refería en la charla que tuvimos, tengo dos problemas. Uno, no tengo cuál es el punto de ida, qué es lo que hay. Pero el segundo es una nebulosa. Porque cuando yo voy a hablarles ahora de postdemocracia, voy a meter casos que son muy distintos, pero que no podemos incorporarlos a la democracia pluralista a la que me he referido anteriormente. Ya de entrada les digo, ¿cuáles son los dos casos que me estoy refiriendo? Pues los dos grandes casos que ahora mismo se disputan en el candelero mundial, China y Estados Unidos. Evidentemente no son iguales. Evidentemente en China no hay democracia. Pero mi pregunta es, ¿caminamos hacia un tipo de política como la China? Evidentemente el cuestionamiento de la democracia hoy en Estados Unidos es absoluto. Es absoluto. No estoy diciendo que hubiera fraude en las elecciones anteriores. No, Trump ganó perfectamente. Y no como en las elecciones del año 16, en la que el voto popular se había inclinado por Hillary Clinton. No, aquí el voto popular y el voto de los compromisarios le dieron el triunfo a Trump. Pero es bien cierto que lo acontecido a la hora del manejo de un presidencialismo imperial desde enero pasado debilita enormemente la democracia norteamericana. Yo estoy ansioso de ver a estos colegas míos cómo van a valorar el rendimiento de la democracia en Estados Unidos cuando hagan el análisis del año 2025. Pero auguro que Estados Unidos va a bajar muchos puestos en esa clasificación que vienen haciendo desde hace años. Y eso es también otro tipo de postdemocracia. Ahora bien, en este escenario, lo que sí quiero plantearles es que como consecuencia de esa revolución de lo tecnológico en el ámbito virtual, vivimos un escenario en el que se van a dar claramente tres cuestiones que definen lo que acontece o lo que va a acontecer, repito, en esa nebulosa. La primera cuestión tiene que ver con la propia dinámica electoral. No. Piensen ustedes que informes que tenemos de el gran momento electoral del año 2024 en todo el mundo nos indican, piensen que más de la mitad de la población en el año 2024 fue a las urnas. En elecciones evidentemente muy distintas. Fueron a las urnas en la India, fueron a las urnas en Indonesia, fueron a las urnas en Estados Unidos, en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Son países muy distintos. De su calidad también, de su procedimiento electoral. Bueno, los informes nos dicen que en el 80% de aquellas elecciones que fueron honestas, que fueron, diríamos, competitivas, en el 80% hubo interferencias malévolas a través de procesos de inteligencia artificial que intervinieron en las campañas electorales. El 80%. Y analizando qué tipo de intervención, casi la mitad de las intervenciones que se dieron en esos procesos se ignora de dónde partieron. O sea, no hay una evidencia que pueda decir, no, esto se hizo aquí, ¿no? Cuando a veces se dice, no, es que fueron los rusos, es que fueron los tal. Bueno, no hay evidencia y hoy no hay posibilidad de decir quién interviene en un proceso electoral. Entonces, esto me parece que es una llamada de atención
enorme hacia el futuro de los procesos electorales. La segunda cuestión es que en el ámbito de la democracia fatigada, de la que no he hablado, podemos volver si hay preguntas y demás, porque quería ir directamente a lo más relevante de lo que quería comentar con ustedes. En el ámbito de la democracia fatigada en la que vivimos, un elemento que tenemos absolutamente estudiado a lo largo de la última década es el cansancio de la gente con respecto a la política, con respecto a los políticos, con respecto a las instituciones, con respecto a la incapacidad de atender la política, las necesidades de la gente. Es decir, hay una grave crisis en el ámbito de la legitimidad, por un lado, y por otro lado, en el ámbito de la eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, esta cuestión se plantea como un gran reto para el futuro con respecto a la existencia o no de elecciones dentro de un corto plazo. La pregunta es esa: ¿vamos a seguir eligiendo como venimos eligiendo en los últimos, en Guatemala desde el año 86, en España desde el año 77, o eso ya es una antigualla que va a cambiarse para siempre de tal manera que vamos a entrar en un proceso totalmente distinto? Lo que no puede ser es que la sociedad haya cambiado como ha cambiado y sin embargo las instituciones no lo hayan hecho. La otra cuestión que quiero plantearles tiene que ver con la voluntad general. La famosa pregunta, ¿pero qué es lo que quiere la gente? Bueno, pues que el pueblo hable. ¿Cómo habla el pueblo? A través de elecciones. Bueno, eso está muy bien, es muy bonito, es muy lírico. Pero hoy sabemos que estamos hablando constantemente. ¿Por qué estamos hablando constantemente? Porque constantemente estamos dejando nuestros datos. Y al dejar nuestros datos estamos dejando huellas. Y podemos saber, y de hecho hay mucha gente que lo sabe, cómo somos y qué queremos. Todas estas cuestiones que conversamos en grupos de amigos, de manera informal, etcétera, decir, ¡ay, qué gracia! Resulta que estamos juntos, tú abres este programa, yo abro este mismo programa y nos salen cosas distintas. Claro que nos salen cosas distintas, porque tú ya tienes un algoritmo que es el tuyo y tú tienes tu otro algoritmo que es el tuyo. Es decir, que ya hay un conocimiento previo de muchos de nuestros hábitos. Bueno, podemos llegar a conocer la voluntad general a través de Big Data. Podemos llegar a conocer cuáles son las preferencias de la gente. Bueno, las grandes corporaciones lo conocen. Las grandes corporaciones conocen. Amazon conoce quiénes son sus clientes. Cualquier gran empresa conoce quiénes son sus clientes y sabe cómo atenderles. Desde la tontería, si quieren, trivialidad, etcétera, de felicitarte el día de tu cumpleaños, hasta evidentemente mandarte un menú de tus canciones favoritas, mandarte un menú de los sitios donde te gusta viajar, es decir, todo eso tiene que ver con captura de preferencias y por consiguiente la elaboración de un retrato robot de un cliente, de un consumidor. ¿Por qué no podemos pensar en la configuración de un retrato robot de un ciudadano? Honestamente, hecho con datos públicos, a través de inteligencia artificial pública y a través de inteligencia artificial con algoritmos transparentes. ¿No sería ese el sueño de Rousseau, de la voluntad general? Hoy no es una quimera lo que les estoy diciendo. Y es una manera en la que se puede integrar este fenómeno que puede ser la posdemocracia. A lo mejor no hace falta que votes. Cuando sabemos que en China los ciudadanos tienen un carnet digital en el que sus faltas están ahí. Claro, alguien esto dice, es el gran hermano. Es el gran hermano. Pero también alguien, en términos Foucaultianos, podría decir, es el gran disciplinador. Es decir, es el gran conductor de una sociedad compleja. Es decir, si tú haces lo que tienes que hacer, tienes premio. Si tú te sales de eso, tienes castigo. Evidentemente no estoy celebrando ese mecanismo, pero estoy diciendo que ya se articula. Se articula la inteligencia artificial a la hora de concursar a un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque tu empleador sabe lo que tú estás diciendo en las redes sociales y sabe cuál es tu currículum, no solo tu currículum formal,
que estás presentando del licenciado en Salamanca, no sé qué, no sé cuánto. No, no, sabe todo lo tuyo. Y sabe si has tenido una sanción de tráfico. Entonces, eso se permite en el nivel del mercado, diríamos, laboral, del mercado de consumo, etcétera, pero sin embargo, ponemos peros para que esto se haga desde el ámbito público. Desde una especie, repito el término de Foucault, desde una especie de panóptico popular, en el que haya esa suerte de control ciudadano. Bueno, lo que les planteo podría sonar a ciencia ficción, pero es evidente que hoy ya no lo es. Que estamos en un escenario de postdemocracia. Yo no sé cómo se va a articular esto. No me atrevo a hacer un pronóstico a cabo de X años de cómo van a ser las cosas, porque nadie seríamos capaces, ¿no? ChatGPT no existía hace 3 años y hoy todo el mundo lo estamos usando. Bueno, hasta aquí van mis palabras. Quería compartir con ustedes cuáles son mis inquietudes. Creo que para mí es un foro fundamental. Ustedes son profesionales, ustedes son personas con un alto grado de formación y me encantará escuchar sus críticas, sus comentarios y muchísimas gracias en todo caso por su atención. Gracias.